pruebas militares de Putin y coincidencias con desastres naturales. En el escenario geopolítico actual, la figura de Vladimir Putin aparece no solo como líder de una potencia nuclear, sino como protagonista de maniobras militares que ejercen una presión simbólica y estratégica mundial. Al mismo tiempo, la naturaleza actúa con fuerza cuando intervienen esos dispositivos y ejercicios militares. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. ¿Es mera coincidencia o estamos viendo una intersección inquietante entre estrategias militares de alto riesgo y fenómenos naturales? Profundizaremos en los hechos disponibles que invitan a reflexionar más allá de lo habitual. Contextualización de las pruebas y maniobras militares rusas. Desde hace varios años, Rusia ha reintegrado las grandes maniobras estratégicas y de fuerzas nucleares como parte de su política de defensa y disuasión. Por ejemplo, en octubre de 2024, se registró un ejercicio a gran escala de las fuerzas estratégicas rusas, que incluyó el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, desde el cosmódromo de Plesetsk hacia el polígono de tiro de Kura Ranch en la península de Kamchatka. En octubre de 2025, también se informó cómo Putin supervisó ejercicios con la tríada nuclear, terrestre, aérea y submarina. Además, en mayo de 2024 se ordenaron maniobras específicas de armas nucleares no estratégicas, igualmente peligrosas, como parte de la respuesta a lo que el Kremlin calificó de amenazas occidentales. Estas maniobras no solo cumplen la función de adiestramiento militar, sino también de demostración de fuerza, señal visible a adversarios y al público interno. Pero también conviene preguntarse, ¿qué ocurre cuando estos ejercicios coinciden con catástrofes naturales? Zonas de interés, Kamchatka, bases nucleares y fenómenos naturales. Una región recurrente en esta trama es la península de Kamchatka, en el lejano oriente ruso. Allí se encuentra, entre otros, la base naval de Viliushinsk, en la bahía de Abacha, sede de submarinos nucleares del tipo Borei y otros que integran la tríada estratégica rusa. Buscando la justificación, no es un sitio cualquiera, es una zona altamente sísmica y volcánica. Esa combinación hace que los terremotos de gran magnitud, erupciones volcánicas y tsunamis sean riesgos constantes. Pues bien, el 30 de julio de 2025 se registró un terremoto de magnitud estimada de 8,8 cerca de la costa este de Kamchatka. Días después, el volcán Krasheninnikov volcano, en la misma península, entró en erupción, tras siglos de inactividad. Además, se ha documentado que ese terremoto ocurrió relativamente cerca de la base nuclear antes mencionada. La pregunta inevitable es, ¿existe un nexo causal directo? Ejemplos concretos de maniobras y catástrofes naturales. Las fuerzas nucleares rusas realizan un ejercicio que involucra lanzamiento de misiles desde Plesetsk a Kamchatka. Pocos meses después, julio de 2025, ocurre el sismo de magnitud 8,8 en Kamchatka, tiempo relativamente corto entre maniobra y tragedia natural. En agosto de 2025 se registró la erupción del Krasheninnikov. Se trata de una erupción de un volcán que llevaba aproximadamente 500 años sin actividad. La coincidencia temporal es notoria. Reflexión sobre riesgos geográficos, estratégicos y de vigilancia. El hecho de que las zonas donde se ubican instalaciones nucleares o grandes ejercicios militares estén en regiones de alta actividad sísmica o volcánica plantea cuestiones críticas de planificación y seguridad. Muchas veces la narrativa se queda en demostraciones de fuerza o disuasión, pero menos se discute sobre la vulnerabilidad de los activos, la exposición ante desastres naturales y la combinación de ambos factores. Por ejemplo, las bases submarinas rusas en Kamchatka están diseñadas para resistir tsunamis o terremotos, según dan a conocer fuentes rusas. Pero la exposición existe, y la coincidencia entre fechas, regiones y la simultaneidad de maniobras y desastres invita a no descartarlo como mera casualidad. Aspectos técnicos y científicos a considerar. Desde el punto de vista científico, ciertos estudios indican que terremotos muy grandes pueden desencadenar actividad volcánica si el volcán está en estado de alerta o latente. En el caso de Kamchatka, la erupción del Krasheninnikov vino días después del sismo de magnitud 8,8. Este tipo de encadenamientos sísmico-volcánicos no son habituales, pero tampoco inéditos. Hipótesis, interrogantes y líneas de investigación. La coincidencia temporal entre los ejercicios nucleares de Rusia y los terremotos en la península de Kamchatka indica que hay patrón que exige vigilancia. ¿Qué implicaciones tiene para la seguridad global que un estado con arsenal nuclear desplegado en una zona sísmicamente activa esté simultáneamente realizando maniobras que podrían agravar o estar expuestos a desastres naturales extremos? Cuando vemos a Rusia desplegar misiles, hacer ejercicios de su tríada nuclear y a la vez registrarse terremotos y erupciones volcánicas, no se trata únicamente de coincidencia casual, es un escenario que combina geografía, estrategia militar,
riesgo nuclear y naturaleza. Necesitamos preguntarnos cómo se gestiona el riesgo, qué tan transparente es la información y si los gobiernos, tanto el ruso como los occidentales, contemplan escenarios donde el desastre natural y el militar convergen. El Ártico ruso, el laboratorio silencioso de Putin. El Ártico, ese vasto desierto blanco que cubre el norte de Rusia, no es solo un símbolo geográfico, es una frontera estratégica. Bajo su hielo se esconden reservas de gas, rutas marítimas recién accesibles y bases militares de alta tecnología. Desde 2014 el Kremlin ha reactivado una red de instalaciones militares en la región, bases aéreas, radares, puertos y pistas de lanzamiento. Lo que pocos mencionan es que muchas de esas instalaciones se encuentran en zonas de permafrost inestable y sometidas a fenómenos climáticos extremos, que se agravan por el cambio climático. Cuando Putin impulsó la modernización de la flota del norte, integrándola como un distrito militar autónomo en 2021. También se intensificaron los ejercicios militares en el Ártico. En marzo de 2021, 3 submarinos nucleares rusos emergieron simultáneamente a través del hielo del Ártico, una maniobra sin precedentes en la historia naval. El evento ocurrió en una zona próxima al archipiélago de Franz Josef Land. Días después, se registraron fracturas inusuales en las capas de hielo marino y un aumento súbito de temperaturas locales, fenómeno documentado por satélites europeos. ¿Coincidencia climática o consecuencia indirecta de operaciones a gran escala? Resulta evidente que cada movimiento militar en el Ártico implica un impacto físico sobre un ecosistema extremadamente sensible. Estamos presenciando cómo la competencia militar acelera el deterioro de uno de los últimos entornos vírgenes del planeta. Novaya Zemlya, el eco de las pruebas nucleares soviéticas y su resurgir bajo Putin. Novaya Zemlya es un archipiélago remoto en el mar de Barents. Fue el escenario de las pruebas nucleares más potentes de la historia. Allí, en 1961, la Unión Soviética detonó la bomba del Zar, de 50 megatones, aunque oficialmente el sitio fue clausurado. Desde 2018, diversos informes satelitales muestran actividad inusual como movimientos de vehículos militares, construcción de nuevos túneles y reactivación de pistas aéreas cercanas al antiguo polígono de pruebas entre 2019 y 2023. Rusia realizó maniobras de lanzamiento de misiles y simulacros de respuesta nuclear desde esa zona. En 2022, poco después de los ensayos del misil hipersónico Zircon en el mar de Barents, se reportó un aumento anómalo de radiación atmosférica de baja intensidad, detectado por estaciones noruegas. Ninguna agencia confirmó oficialmente su origen, pero los datos del Instituto Noruego de Radiación mostraron un pico breve de isótopos de cesio y rutenio. Ese mismo año, tormentas polares de intensidad récord azotaron la región, afectando las rutas marítimas del Ártico. Algunos meteorólogos advirtieron que los cambios en las capas de hielo y en la circulación atmosférica podrían estar asociados con vibraciones térmicas provocadas por actividades subterráneas. La coincidencia temporal es notable. ¿Es posible que las maniobras o pruebas subterráneas estén alterando el equilibrio geológico del Ártico? Siberia y los cráteres misteriosos del gas. En 2014 comenzaron a aparecer enormes cráteres en el suelo helado del norte de Siberia, cerca de la península de Yamal, una de las regiones más ricas en gas natural y sede de proyectos energéticos clave para Rusia. Oficialmente, se atribuyen a explosiones de metano atrapado bajo el permafrost, liberado por el calentamiento global. Sin embargo, varias de esas apariciones coincidieron con maniobras militares y con explosiones controladas en instalaciones cercanas, según fuentes locales. En 2020 y 2021, durante ejercicios del ejército ruso en el distrito de Yamalonenets, se documentaron nuevas cavidades, justo cuando las temperaturas superficiales mostraban anomalías térmicas registradas por satélites. Algunos científicos rusos, como Evgeny Chubilin del Instituto Skolkovo, han advertido que las vibraciones o detonaciones podrían actuar como gatillo en su liberación súbita. Si esto fuera cierto, Rusia estaría literalmente caminando sobre una bomba climática, una combinación de gas comprimido, suelo inestable y ejercicios militares de alto impacto. ¿Es prudente realizar maniobras explosivas sobre un terreno que puede colapsar con facilidad? ¿Qué pasaría si una base militar o un almacén de armas se viera afectado por uno de estos eventos espontáneos? El mar de Barents y los incidentes submarinos. El mar de Barents, entre Noruega y Rusia, ha sido escenario de numerosas operaciones navales y de accidentes que la historia oficial suele cubrir con silencio. El caso más emblemático fue el del submarino nuclear Kursk en el año 2000, una tragedia que marcó el inicio del liderazgo de Putin. Desde entonces, los ejercicios en esa región se han incrementado. En agosto de 2019, una explosión en la base de Neonaxa
en la región de Arkhangelsk, causó un aumento de radiación que alcanzó varias ciudades del norte. Las autoridades rusas hablaron de una prueba fallida de motor nuclear. Días después, fuertes lluvias y tormentas inusuales golpearon la misma zona costera. Algunos meteorólogos apuntaron que la liberación de calor y partículas ionizantes en la atmósfera podría alterar microprocesos meteorológicos locales. Lo inquietante no es solo la coincidencia, sino la opacidad. Cada vez que ocurre un incidente militar o un ensayo de armas avanzadas, la información meteorológica de la región se vuelve parcial o se suspende temporalmente. En 2020 y 2023, estaciones meteorológicas noruegas reportaron lagunas de datos justo cuando se sospechaban maniobras en el área. ¿Por qué esa sincronía entre ejercicios militares y silencios informativos? Geoestrategia y vulnerabilidad ambiental. Una combinación peligrosa. Rusia está expandiendo su presencia militar en zonas donde la Tierra misma está cambiando de forma acelerada. La fusión del permafrost, el aumento del nivel del mar y la actividad sísmica están afectando bases militares, radares y depósitos nucleares. Paradójicamente, esas mismas regiones son vitales para la política de disuasión del Kremlin. Cuando un país decide instalar su arsenal en territorios geológicamente inestables, está asumiendo un riesgo global. Una falla en un silo nuclear o en un submarino podría tener consecuencias no solo militares, sino ecológicas y humanitarias. ¿Qué ocurriría si un gran sismo en Kamchatka o una erupción volcánica coincidieran con la presencia de misiles activos o material radiactivo? ¿Estamos realmente preparados para un desastre híbrido mitad natural, mitad humano? La variable oculta, silencio y propaganda. En la era de la información, el silencio es un arma. Rusia controla rigurosamente lo que se publica sobre sus maniobras militares y sobre sus catástrofes naturales. Los medios estatales tienden a separar ambos temas. Los desastres se tratan como fenómenos aislados y las pruebas militares como logros de soberanía. Sin embargo, la cronología muestra una superposición constante. Este control narrativo impide que la comunidad internacional comprenda la magnitud del riesgo. Cada vez que una erupción o un terremoto ocurre cerca de una base, se habla de coincidencia. Cada vez que un aumento de radiación es detectado, se menciona error de sensores. El resultado es un patrón de invisibilización sistemática, y esa falta de transparencia es, en sí misma, un riesgo. Las coincidencias entre maniobras militares de Putin y desastres naturales no deben tomarse como teorías conspirativas, sino como señales de que el planeta y la política se cruzan de formas complejas. El poder humano, representado por los misiles, y la fuerza natural, representada por los volcanes y los terremotos, conviven en un mismo territorio y a menudo se desencadenan en las mismas fechas. La pregunta es, si como civilización entendemos la magnitud de lo que implica combinar armas nucleares, inestabilidad geológica y opacidad informativa. Quizás el mensaje más profundo sea que cuando la Tierra tiembla, no distingue entre fronteras ni banderas, pero sí nos recuerda que la arrogancia tiene límites. ¿Hasta qué punto están dispuestos a seguir probando los límites del planeta para demostrar poder? ¿Qué precio pagamos sin saberlo cuando la naturaleza responde si la información se mantiene oculta? Coincidencias de tiempo y lugar. Un análisis por fechas. El 29 de octubre de 2024, Rusia realizó un ejercicio estratégico de fuerzas nucleares de gran escala, autorizado directamente por Vladimir Putin. En él se lanzaron misiles intercontinentales IARS desde el cosmódromo de Plesetsk y misiles balísticos Sineva desde un submarino nuclear en el mar de Barents, con impacto simulado en el polígono de Kura, en la península de Kamchatka. Este ejercicio fue documentado por fuentes abiertas y medios internacionales, como Global Security y Euronews, y representó una de las mayores pruebas nucleares simuladas desde la Guerra Fría. Apenas un día después, el 30 de octubre de 2024, se registró un terremoto de magnitud aproximada, 4,5 en la región de Karaganda, en el centro de Kazajistán, país limítrofe con Rusia, y ubicado dentro de la misma franja sísmica euroasiática. Según informes locales del Instituto Sismológico de Kazajistán, el sismo fue superficial y perceptible en varias ciudades, aunque no causó grandes daños. El hecho se ubica a menos de 24 horas del ejercicio militar ruso. La proximidad temporal y geográfica despierta interés. Una demostración nuclear estratégica en el norte de Eurasia, seguida de actividad sísmica en el centro del continente. También resulta interesante observar lo ocurrido en mayo de 2024, cuando Putin ordenó maniobras con armas nucleares no estratégicas en el Distrito Militar Sur, cerca del Mar Negro. 3 días después, se formó una intensa borrasca en el Mar Negro, que posteriormente generó lluvias extremas e inundaciones en Turquía y Georgia. El Centro Meteorológico ruso catalogó ese evento como una de las tormentas más fuertes de la década en la zona caucásica. Aunque los fenómenos meteorológicos son autónomos, la simultaneidad vuelve a ser estadísticamente llamativa. En conjunto,
Estas observaciones describen correlaciones de proximidad temporal. El 29 de octubre de 2024, Rusia lanzó un ejercicio estratégico de sus fuerzas nucleares, lanzamientos desde Plesetsk y desde submarinos hacia el polígono de Kura en Kamchatka. Ese mismo 29 de octubre de 2024, España sufrió una dana, lluvias torrenciales e inundaciones masivas en la Comunidad Valenciana y otras regiones, que empezó ese día y se extendió hasta el 30 de octubre, el 29 de octubre de 2024, mismo ejercicio citado, y 24 horas después, el 30 de octubre de 2024 se registró un terremoto de 4,5 en la región de Karaganda, Kazajistán. En mayo de 2024 anunció, y órdenes oficiales datadas el 6 de mayo de 2024. Putin ordenó ejercicios que incluían escenarios con armas nucleares no estratégicas. Entre el 3 y el 7 de mayo de 2024 hubo grandes inundaciones y crecidas en Río Grande do Sul, Cerro Brasil, un evento meteorológico extremo cuya fase crítica coincidió en días con la orden de maniobras. El ejercicio naval ruso July Storm, una operación a gran escala que abarcó varias flotas y teatros, se desarrolló oficialmente entre 23 y 27 de julio de 2025. Durante esos días y en los 2 días cercanos, 25 y 29 de julio de 2025, se registraron en España tormentas de inusual intensidad en distintas zonas costeras, reportes de tormentas severas e inundaciones, y avisos de EMET. En fechas del 25 al 29 de julio 2025, esa superposición temporal es de menos de 3 días respecto al final del ejercicio. El 22 de octubre de 2025, Putin supervisó un nuevo ejercicio de la triada nuclear. Lanzamientos desde Plesetsk a Kura, en los días cercanos posteriores finales de octubre de 2025. Se registraron episodios meteorológicos extremos en el sur y este de Europa. Alertas y episodios de lluvias intensas en distintas semanas de octubre de 2025. En la misma ventana temporal en días muy cercanos. En años recientes ha habido episodios de actividad sísmico-volcánica, en Kamchatka, grandes sismos y erupciones documentadas en julio y agosto de 2025. Esa región coincide geográficamente con los ensayos que envían impactos simulados al polígono de Kura, Kamchatka. En varios casos la actividad sísmica o eruptiva se registró en la misma ventana temporal, en días muy cercanos a maniobras o ejercicios reportados. La relación aquí es de proximidad espacial reiterada a lo largo de varios eventos notificados. El eco invisible, poder humano, naturaleza, y señales del tiempo. A lo largo de esta investigación, hemos recorrido una línea casi invisible que separa el poder humano del poder natural. Desde los ejercicios estratégicos de Putin en Kamchatka, el Ártico o el Mar Negro, hasta los desastres naturales que parecen sucederse en ventanas temporales tan estrechas que invitan a mirar el calendario 2 veces. Vivimos en un planeta que responde, que escucha y que devuelve lo que recibe, incluso cuando no entendemos su lenguaje. Cuando Rusia ensaya su triada nuclear, el mundo entero observa, tenso, como si una parte del planeta contuviera la respiración. Y a veces mientras los misiles se elevan desde Plesetsk o los submarinos emergen en el mar de Barents al otro lado del mapa, las lluvias caen con una furia inusual o la tierra tiembla como si exhalara energía acumulada. La historia muestra que cada vez que la humanidad eleva su poder al límite, ya sea con armas, industrias o tecnologías que empujan las fronteras del riesgo, la Tierra parece responder con una sacudida como recordatorio. Las acciones, tarde o temprano, encuentran eco en alguna parte. En los últimos años, el calendario geopolítico y el calendario natural parecen haberse sincronizado en episodios de extraña simultaneidad, terremotos, erupciones, inundaciones, tormentas, y podemos reconocer un patrón que interpela a la responsabilidad. El verdadero tema es cuánto entendemos del equilibrio que sostenemos. Cada detonación de prueba, cada misil hipersónico, cada ensayo nuclear subterráneo o aéreo, deja una huella que va más allá de los límites de la política. La Tierra no conoce fronteras, ni ideologías, ni discursos oficiales. Solo siente las ondas, la presión, la vibración. Quizá el gran aprendizaje de todo esto sea reconocer señales. Las coincidencias temporales entre los ensayos de poder y las respuestas del planeta pueden no ser más que eso, coincidencias, pero también podrían ser la advertencia sutil de un equilibrio que empieza a tensarse. La Tierra está reaccionando. Tal vez sea hora de detenernos, observar y escuchar más atentamente. No todo lo que sucede en el mundo es una conspiración, pero tampoco todo lo que llamamos coincidencia lo es por casualidad. La frontera entre ambas cosas es delgada, y quizás, en esa línea, esté la clave de un mensaje que el planeta nos lleva años intentando enviar.